Siguiendo en temas políticos, una nueva polémica generó el Partido por la Democracia, que ha tenido una semana, podríamos decir, una semana bastante compleja, porque luego de que la cuarta vicepresidenta de la colectividad, Paz Suárez, criticara a la ministra del Interior, Carolina Toá, recordando la relación que tuvo Soquimich con el PPD, estos dichos generaron muchísima polémica al interior del partido. Claro, la jefa de gabinete respondió y dijo, mira, esto está ultra investigado y totalmente aclarado. Y en el oficialismo llamaron a la tienda a no desunir a la alianza de gobierno. Lo que pasa es que en el PPD hay una especie de guerra civil, después de los malos resultados que viene obteniendo el PPD hace rato. En la última elección para consejeros constitucionales estuvo poco más del 3%, nada, no eligió ningún consejero. Fue candidata al Consejo Constitucional, la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, no salió elegida, y por lo tanto es un partido que está con muchísimas dificultades. También es un partido que se ha ido distanciando del Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha optado por estar en el Frente Amplio y con el Partido Comunista. El PPD no lo hizo en la última elección. La situación es muy compleja al interior del PPD después de una entrevista que dio Natalia Pergentili el fin de semana al diario La Tercera, que fue una entrevista muy dura. Ahora, digamos una cosa en favor de Pergentili. Primero, que dijo lo que pensaba, lo que se agradece, en un mundo donde hay tantas máscaras y tantas actuaciones. Lo segundo es que hay harta gente, incluso en el PPD, que piensa como ella. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Quizás no hablarían de monos peludos, pero... Naturalmente que las formas fueron excesivas, pero el fondo, y ojo, Pergentili no se ha excusado por el fondo. Dijo las formas, claro, sí, fue unas formas un poco rudas, digámoslo de esa manera, poco diplomática, sí, pero el fondo no se ha retractado. Pidió excusas al otro día, el día lunes. Dijo estar avergonzada. Pero hay mucha gente que dice, miren el fondo y en una de esas no anda tan perdida. Pero claro, surgió ayer toda la polémica porque resulta que Paz Suárez dijo, ¿qué tanto critica a Carolina Toá? ¿Por qué se enoja tanto? Si también nosotros nos enojamos con ella. Nos enojamos con ella cuando, siendo ella presidenta, tenían los registros de militantes a Soquimich como empresa. ¿Qué tanto? Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, todo esto, el caso Soquimich, vamos a hacer memoria, estalló a propósito de estas platas políticas en 2016, cuando Carolina Toá, actual ministra del Interior, se desempeñaba como alcaldesa de Santiago. Acá se revelaron aportes de Soquimich en el periodo en que la dirigente lideró este partido. Esto fue reflotado por parte de alguien que es del mismo partido de Carolina Toá. Y estamos hablando principalmente, ustedes lo decían, de Paz Suárez, cuarta vicepresidenta de este partido. Hace algunas semanas se registró esta derrota electoral oficialista en las elecciones constituyentes, donde uno de los partidos más damnificados fue precisamente el PPD, que fue el promotor de las listas separadas y que finalmente no consiguió ningún escaño en el Consejo Constitucional. El domingo pasado, la presidenta de la colectividad, Natalia Pergentili, generó molestia en el oficialismo, ofendió al electorado del gobierno, llamando a Prueba Dignidad a no gobernar solo al 30% de los votantes duros o fijos que ya tiene la coalición. Pero la forma en que Pergentili hizo este punto político fue observado con enojo, principalmente por la ministra del Interior, Carolina Toá, que es además del PPD. Incluso se conocieron conversaciones de WhatsApp en donde se evidenciaba una molestia por parte de la jefa del gabinete y hubo una respuesta por parte de Paz Suárez, la cuarta vicepresidenta. Bueno, ella se puede enojar si quiere. Si en un momento todo el PPD se enojó con ella cuando se conoció el caso Soquimich, lo dijo al programa Tiempos Violentos de Vía X y respondió la ministra Carolina Toá. Ella fue consultada respecto a este tema. Dijo, no tengo por qué defenderme de ataques, porque mi rol es defender a la ciudadanía. Y sostuvo que el caso Soquimich está ultra investigado y totalmente aclarado.
Una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente. Estamos aquí para defender a las personas y no para andarnos defendiendo de ese tipo de ataques. Y con mayor razón no lo voy a hacer considerando que se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada. El Partido por la Democracia rechaza rotundamente las declaraciones emitidas por la compañera vicepresidenta Paz Suárez, señaló a través de un comunicado la Mesa Nacional de esta colectividad. La mesa del PPD agregó que estos dichos obedecen a una opinión errónea y equivocada que no representa lo que nuestro partido ni los militantes piensan sobre nuestra ministra. Además, se indicó que los antecedentes fueron remitidos al Tribunal Supremo de la colectividad. Al respecto se refirió Natalia Perientili, la presidenta de la tienda, y también el secretario general José Toro. Una semana compleja para el partido, que es más que yo lo puedo señalar. Por los dichos, por los tonos, por la referencia directa a una militante extraordinaria como es Carolina Toá, se han enviado los antecedentes al Tribunal Supremo, que es un órgano del partido, la institucionalidad funciona. Podría pedir su salida del cargo y podría también llevar a la expulsión de la militancia. Claro, lo último que dice José Toro son las consecuencias a las que se expone finalmente Paz Suárez luego que se ingresaran estos antecedentes al Tribunal Supremo. Este sábado se va a realizar el Consejo Nacional del PPD. De esta crisis se sale con unidad y fraternidad. Nuestro llamado es a generar un camino común a partir del Consejo para sacar al Partido por la Democracia de esta crisis, señaló ayer el diputado Raúl Soto. Y efectivamente se tienen que abordar distintos temas, entre ellos ratificar primero la permanencia de la colectividad en el gobierno, que fue un debate propuesto por Francisco Vidal, y también se tiene que tocar el tono de la propia directiva que se vio damnificada luego de decidir ir en listas separadas. Por lo pronto, la diputada Elia Molina del PPD espera que se censure a Paz Suárez, pero el senador Ricardo Lagos Weber del PPD fue más allá y sin referirse puntualmente a Perientili, sostuvo que deberían renunciar quienes han tomado las decisiones que no han traído resultados esperados. Censurar y darle lo que corresponde en términos de sanción a quien falla tanto a la ética de un partido político. Aquellos que no le están, comillas, apuntando ni con sus declaraciones ni con sus decisiones políticas, creo que deben evaluar si son los indicados para conducir un proceso respecto del cual ellos nunca se han sentido parte, parece, y además las decisiones que han adoptado no han dado resultados esperados. El jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Banucheri, cuestionó el episodio de ayer relacionado a Paz Suárez, señalando que acá se tiene que apoyar a Toá y no aportillarla. Al respecto también se refirió la presidenta de ese partido, Paulina Bodanovich. Corresponde apoyarla y no aportillarla. El llamado es, a si no van a aportar, no estorben. Unidad de acción, unidad de propósito, y jamás vamos a tolerar la denostación de una persona en forma tan inmerecida como lo es en el caso de la ministra Toá. El presidente Gabriel Boric, luego de las elecciones del 7 de mayo, las elecciones constitucionales, realizó un llamado a la unidad y a no realizar pasadas de cuenta, evitar la denominada noche de los cuchillos largos, y finalmente esa unidad sí se pudo observar, principalmente en el Congreso Nacional. De hecho, tuvo que realizar un nuevo mecanismo de trabajo, etcétera, pero se pudo notar que esta unidad se vio afectada luego de esta bomba que tiró Natalia Perientili el fin de semana a través del diario La Tercera, que fue precisamente la forma en que ella entregaba su opinión. ¿Cómo afectan estos episodios a la unidad en el oficialismo? El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, llamó a poner fin a este punto, mientras que la legisladora de Convergencia Social, Emilia Schneider, señaló que se tienen que evitar las peleas políticas. Pero tampoco me parece apropiado seguir ahondando en un episodio que responde al criterio o al descriterio más bien personal. Yo espero que no pongamos nuestras energías en la pelea interna, en los dimes y diretes entre partidos políticos, porque creo que eso no es lo que le importa a la ciudadanía. Creo que así volvemos a sintonizar con las mayorías y con la ciudadanía.
Sobre estas ideas de que la actual directiva renuncie, fue consultada precisamente Natalia Pergentili el día de ayer. Decía, es un tema que, claro, se me ha propuesto durante los últimos días, pero cuento con el apoyo del Consejo del partido, dice ella, la Comisión Política, y finalmente ella está, dice, enfocada en preparar un Consejo Nacional que esté a la altura de las demandas del PPD. Vamos a ver qué va a pasar. Va a estar muy interesante esa comisión política, ese Consejo General, bien digo, del día sábado en el Partido por la Democracia. Tomás María José. Mira, yo creo que varias cosas. Lo primero, Natalia Pergentili hizo un punto. Podrá haber sido excesiva, podrá haber sido poco diplomática, ruda, otros dirán rústica en términos de la política, pero hizo un punto. Eso es lo primero. Y este es un punto, yo diría, mucho más discutido de lo que se cree, conversado de lo que se cree entre muchos militantes. No digo que ella lo haya conversado, sino que es un tema que está vigente. Lo segundo, el problema es hacer el punto cuando no se tienen votos. Porque si hubieran tenido una gran votación, ya hacer el punto es distinto a hacer el punto sin votos. El problema es que el PPD no tiene peso, no tiene votos. Y ahí está uno de los grandes problemas en toda esta discusión. Lo tercero es que lo que dice Natalia Pergentili, que originó toda esta polémica, es que hay que volver básicamente a la antigua concertación o a la socialdemocracia, a los partidos de centro. El asunto es que al Frente Amplio le fue mucho mejor. Los que no son de centro tuvieron muchísimos votos en relación a los que dicen ser de centro. Y por lo tanto, la tesis Pergentili, que podría ser una tesis que se puede reafirmar en el futuro, pero en la fotografía actual no aguanta. Que de hecho podríamos decir que es una tesis que se rompió para varios partidos, porque posterior al plebiscito del 4 de septiembre se abocaban partidos como en formación como demócratas, amarillos, también el PDG, que ni la izquierda ni la derecha estaban convocando, los extremos no convocan, y el punto es volver hacia la moderación y unidad y diálogo, pero el PDG, 0 consejeros, el Partido por la Democracia, 0 consejeros, la Democracia Cristiana, 0 consejeros, por ende son lecturas complejas de poder evaluar. Ahora, claro, y acá se demuestra también una diferencia, Tomás María José, en lo que pasó con el plebiscito. Plebiscito le fue pésimo al gobierno y acá la lectura no fue tan mal que tenemos que acercarnos a quienes tienen experiencia, a la centroizquierda. Pero ahora, con estas elecciones, el sustento electoral lo tiene efectivamente Apruebo Dignidad. Y acá dicen, da lo mismo. Ellos tienen la experiencia política, pero nosotros tenemos el sustento electoral. Nosotros tenemos a los votantes duros. Y por eso tenemos que apuntar a ese electorado duro. Y es por ello que también Natalia Pergentili acá dice, tenemos que tener una agenda que gobierne para todos, no solamente para este sector. Claro, la tesis de Natalia Pergentili es si nos quedamos con la minoría o tratamos de ser mayoría. Al final eso es. Nos quedamos con el 30%, tratamos de ser mayoría para elegir, porque vienen elecciones y por lo tanto vienen las elecciones de diputados, el próximo año de alcaldes, etcétera. Pero hay un asunto que está bien complicado, porque resulta que Carolina Toá, PPD, pero resulta que está lejos del PPD hace rato. O ha buscado diferenciarse del PPD, no diferenciarse, pero desmarcarse quizás. Está lejos, hace rato que está lejos, no es que haya tratado, está lejos. O sea, no es que trate, está. Y resulta que Carolina Toá llegó al gobierno, llamada por el presidente Gabriel Boric, obviamente, pero no por ser militante del PPD. Entonces, y resulta que Carolina Toá está cómoda en el gobierno, está cómoda con el Frente Amplio. Y resulta que su partido no está cómodo con el Frente Amplio. Y este es un tema de fondo. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir el PPD? Surgió del lugar en que estaba escondido Guido Girardi. Guido Girardi es una voz muy potente al interior del PPD. Da una voz de alto y todos se cuadran. Ese es Guido Girardi, una especie de general. Volvió al general. Entonces resulta que Guido Girardi dice que hay que seguir en el gobierno. Obviamente van a seguir en el gobierno, ¿no? ¿Qué va a hacer el PPD si es que se va? Orbitando en la estratosfera. No tiene ninguna posibilidad de irse. Pero el asunto está en que Carolina Toá no representa al PPD en el gobierno. Eso es uno. Y lo segundo, yo quiero ir a lo que se dijo ayer con respecto a las platas políticas.
No tiene razón Carolina Toá. Esto que se ultra investigó no es verdad. Y yo creo que ya está bueno que se diga la verdad a los chilenos. Porque cuando se estaban investigando las platas políticas y se necesitaban querellas del Servicio de Impuestos Internos para investigarlas, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y Toá lo sabe bien, hubo toda una operación para que esto no se hiciera. No es verdad que se haya ultrainvestigado. Y constituye una vergüenza que Soquimich haya sido militante del PPD bajo su presidencia. Esto no fue ultrainvestigado y Carolina Toá lo sabe. Aquí hay muchas personas que callaron, que fueron extremadamente leales y que callaron. Pero además hubo toda una operación desde el Palacio de la Moneda para que no se presentaran las querellas correspondientes. Y por lo tanto no se pudiera investigar. Y esto lo sabemos todos. Yo quiero recordar una vez más que en ese tiempo tuvo que irse del Servicio de Impuestos Internos el subdirector jurídico Cristian Vargas. Porque Cristian Vargas, que a mi juicio era un funcionario público ejemplar, dijo una sola cosa: igualdad para todos, o sea, querella contra todos, para que se pudiera investigar. Se tuvo que ir, bueno, lo echaron pues, se tuvo que ir pues. Entonces, eso de que fue ultrainvestigado, la verdad es que no es así. Y los hechos demuestran absolutamente lo contrario. Y las platas políticas fueron, ¿para qué hablar de la precampaña, no? De Michelle Bachelet en ese momento. ¿Para qué? No, mira, da un poco de rabia escuchar estas cosas, porque uno podría alguna vez pretender de la clase política decir, finalmente dimos vuelta a la página, ya, lo que pasó, pasó. Pero no decir que esto fue ultra investigado y supimos todo lo que ocurrió, porque eso no es así. Y aquí hay un punto, la pasaron ahora al Tribunal Supremo, Paz Suárez, que no, ni la conozco, pero ella tiene un punto ahí, de todas maneras. Entonces, claro, si yo escucho voces airadas ayer del senador Ricardo Lagos Weber, el senador Lagos Weber sabe lo que pasó. Lo que pasa es que no lo dice. Entonces, que no se enoje tanto. No, pero esos enojos, no. Ahora, podrán decir, bueno, pasó hace tiempo, no sé, la prescripción opera, puede ser. Pero no decir que Paz Suárez no tiene razón No hay que enojarse tanto. Daniela, en el oficialismo se ha visto que siempre existe tensión entre lo que se denominan las dos almas y la tensión con el PPD podríamos decir que se agudizó luego de que ellos decidieran ir con el Partido Radical en la lista Todo por Chile, que estaba con la Democracia Cristiana, y no ir en este pacto único que es Unidad por Chile, donde estuvo el Partido Socialista, el Partido Liberal, que son sus socios de coalición, y también Todo Apruebo Dignidad. Con el paso de las semanas, con la derrota electoral que podríamos decir tuvo el oficialismo en los comicios del 7 de mayo, considerando lo que ha pasado en los últimos días con los dichos de Natalia Piergentili, ahora con los dichos de Paz Suárez, ¿cómo se ve la interna del oficialismo? Las gestiones que se pueden apreciar en el Palacio de la Moneda, considerando también el llamado del presidente a dejar esta pelea de lado, porque lo que menos se ha visto es que se deje la pelea de lado, la verdad. Sí, no, y no olvidemos el llamado que hizo el presidente Boric en Cerro Castillo, en este cónclave. No hagamos pasadas de cuenta. Y eso se vio, efectivamente. Sí se pudo observar en algún momento la unidad en el oficialismo, en el Congreso Nacional al menos, en donde se cuadró todo el oficialismo, sacaron adelante proyectos como el Royal, el salario mínimo, etcétera. Pero llega esta bomba de Natalia Piergentili a través de un diario en donde hace esta entrevista y se le ve ahora al PPD más bien solo. De hecho, hasta el Partido Socialista lo ha dejado solo, e incluso hay declaraciones por parte de parlamentarios como el diputado del Partido Socialista Juan Santana, que dice: la ministra Toá merece un espacio político donde no sufra ataques constantes ni declaraciones tóxicas. En el PS valoramos su capacidad, no olvidamos la lealtad de su padre con Salvador Allende. Acá encontrará las puertas abiertas, siempre será su casa. Y esto tiene que ver también con lo que decías tú, Tomás, de que Carolina Toá hace tiempo que ya no representa el PPD en el gobierno. No, y se siente muy a sus anchas en el Frente Amplio o en sectores del Frente Amplio, y por lo tanto una migración de Carolina Toá al Partido Socialista podría ser.
Y eso demuestra, a ver, Carolina Toá fue una especie de la nueva generación, en su tiempo con muchas relaciones con Ricardo Lagos, una especie de delfín de Ricardo Lagos. Hoy día, con estas posiciones que tiene, está lejos de Ricardo Lagos, por ejemplo. Ahora, Ricardo Lagos también tiene sus años, por lo tanto empieza ya a abandonar la política, ya prácticamente la tiene abandonada. Pero eso demuestra cómo también ha ido transitando Carolina Toá hacia otras instancias ideológicas de las que tenía en un principio. Es que eso es lo otro, es la izquierdización de Carolina Toá seguramente, al sentirse tan cómoda en vertientes hoy día que se autodefinen como no socialdemócratas. Bueno, eso es un tema... Solamente hay que observar la postura de Carolina Toá cuando se decidió ir en listas separadas. Ella estaba firme con ir en lista única, hizo de hecho ese llamado, pese a que más del 90% de la comisión política respaldó la idea, de la comisión política del PPD respaldó la idea de ir en lista separada. Claro, es que igual hubiese sido contra toda la corriente ahí de su partido. Claro, hubiese sido quizás una mala señal que la ministra del Interior fuera contra lo que había pedido incluso el mismo presidente. Que el mismo presidente pidió que hubiera una unidad oficialista. Quizás también por ese lado la ministra del Interior, Carolina Toá, más allá de sus convicciones, no podía ir contra los mismos dichos del mandatario. ¿Qué va a pasar en los próximos días, crees tú? ¿Se va a solucionar esto o simplemente va a seguir todo igual? Nosotros o sea, una especie sabemos, de tirantez permanente. Sí, nosotros sabemos, ya mira, vamos por parte. PPD, ¿qué va a pasar con Paz Suárez? Se pidió que se le dé celeridad a la resolución que tomen respecto a su permanencia en el PPD. Es decir, si sigue dentro de la directiva o si incluso sigue como militante. El sábado hay comisión política, el PPD se quiere levantar, quiere salir de esta crisis, quiere volver a renacer, por así decirlo. Eso ocurrirá el día sábado, Consejo General, bien digo. Todo va a depender de la actitud con la que llegue el lunes el PPD, después de esta catarsis que van a tener el día sábado. Lo cierto es que el PPD está pasando por un momento complicado, lo reconoce Natalia Piergentili y lo observan desde afuera también, desde el oficialismo. Ayer tratamos de conversar con distintos parlamentarios de Apruebo Dignidad, por ejemplo, decían no nos queremos referir al PPD. Mira, para terminar, solamente recordar, porque a veces uno se olvida, todos nos olvidamos de tantas cosas. Recordarle a la ministra Carolina Toá que existió y existe una persona que se llama Giorgio Martelli. Uno de los recaudadores. Ya, estamos atentos a ver qué es lo que sucede durante esta semana, Daniela. Buenos días. Buenos días, Daniela.